Le dicen, Sí. disculpe, Dime. Carolyn Cantoña dice que está en la computadora y no tiene la cámara ni micrófono, pero ya le puso presente en el chat. Ah, sí, sí, bueno, Caroline, como digo, la que más participa hasta ahora, ¿no? No hay mucho problema por allí. Pero con todo, gracias por avisarme. Ya, entonces, les decía, ¿no? Lo último que nos quedamos fueron con las teorías evolutivas. Estábamos hablando un poquito de Darwin y un poquito de Lamarck. Entonces, no sé, Dani PG, ¿qué te acuerdas que dijimos de Darwin? Em, de la teoría del Big Bang, creo. No me No, no. acuerdo ni Fíjate la pregunta, Dani. Te digo, del... ¿qué te acuerdas que nosotros conversamos sobre la teoría de Charles Darwin? A ver, espera, saco mi cuaderno. Mm, 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 de los pinzones de la adaptación. Ya, ¿qué más? Nos hay un poquito, ¿no? Así como, Era de que solo los más adaptados sobreviven, era de la selección natural. ya, muy bien. Las palabras Mm, claves, lo que nos estás recordando, ¿no es cierto, Dani? ujú. Bueno, no olvidarse, ¿no es cierto?, de Charles Darwin, es una teoría evolutiva que nos explica cómo las especies van cambiando con el tiempo. Y pues para Charles Darwin, este cambio se da por adaptación, ¿no es cierto?, al medio que les rodea. Y no olvidar en la parte de neodarwinismo, que les había separado, que ya incluye, ¿no es cierto?, la palabra mutación, donde las mutaciones que generan variabilidad en las especies para que puedan cambiar, se producen totalmente al azar. Anaí Carrera. Buenas tardes, Anaí. Sí, profe. Bueno, Anaí, ¿qué te acuerdas tú, en cambio, de la teoría de Lamarck? profe, yo no estuve en la anterior clase porque tuve una capacitación. Bueno, pero no olviden preguntar qué se hizo. Acuérdense que les mandan links de los videos de la clase para que los puedan ver, que no se los pierdan, para que aprendan. Ya, Entonces, profe, ya lo voy a ver hoy. bueno, Kevin Ibáñez. ¿Te acuerdas de Lamarck, Kevin? Kevin. Que los seres vivos evolucionan adaptándose a las condiciones. Acuérdate que adaptación, Kevin, era Darwin. Y ahora te pregunto por Lamarck. Te olvides, Kevin, porfa, que tienes que activar el micrófono, ¿no? Porque si no, yo no sé si estás o no estás. Que los seres vivos evolucionan por los cambios que les rodean. ¿Por el cambio en qué? Por los cambios que les rodean. No, normalmente eso es Darwin. De Lamarck, habíamos dicho, chicos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Kevin. Hemos dicho que el automejoramiento de las especies, ¿no es cierto? Habíamos dicho que sí, que las especies no evolucionan por adaptaciones al cambio que les rodea, sino por un sentimiento innato de automejorarse. Y que los cambios se daban, ¿no es cierto?, por el uso y el desuso de los órganos a través del tiempo. Entonces, habían caracteres adquiridos, ¿cierto?, que se adquirían en vida y que podían heredarse a las siguientes generaciones. Y esto, pues después de cientos de generaciones, iba a producir un cambio dentro de una especie. Eso es lo que habíamos visto, chicos. Y también les dejé un deber, que es un deber que no me mandó absolutamente nadie, ¿no es cierto? El deber era sobre
Y de hecho está acá. Acá está el deber, ¿no es cierto? Que era sobre las evidencias de evolución. Vamos a ver, Jennifer Selly, ¿estás allí, Jennifer? Jennifer. Sí, profe. ¿En qué anterior clase falté, profe? Ya, pero el deber estaba en el grupo colgado, ¿no? Entonces quiero que me hables sobre las evidencias de evolución antropológicas, por favor. Acuérdense que el deber estaba colgado en el grupo. Hayan faltado o no hayan faltado, el deber estaba en el grupo. No, profe, no lo vi. Tal vez sí fue error mío no revisar bien, pero sí abrí y no. Solo vi que llegaron 2 mapas conceptuales. O sea, tal vez sí llegó, pero perdón, no me di cuenta. Bueno, chicos, vean que tienen que ponerse un poquito más responsables, ¿no, chicos? Ven que la idea de que ustedes hayan buscado este curso de manera libre, de manera voluntaria, fue porque querían prepararse de mejor manera para el ingreso a la universidad. Pero prepararse de mejor manera para ingresar a la universidad no es simplemente conectarse, no es hacer los trabajos, es hacer el esfuerzo de tomar apuntes, es hacer el esfuerzo de estudiar un poquito. Entonces, hay que ser un poquito más responsables, chicos. Si esto fuera presencial, sería un poquito más fácil controlar las tareas, ¿no es cierto? Las asistencias, los trabajos y eso. Pero como esto es virtual, pues se vuelve un poco más complicado para mí. Pero a la final, o sea, perdónenme que les suene un poquito feo, pero a la final yo ya soy un profesional, ya tengo mi título, ya me gradué. De hecho, a mí me están hasta pagando por estar aquí, pues ustedes no, ustedes están pagando por estar acá, porque ustedes quieren entrar a estudiar una carrera. Entonces, el mayor esfuerzo tiene que venir es de su parte. ¿Sí? Entonces, pilas con esos chicos, ya tienen que ser un poquito más responsables. Si van a ser estudiantes universitarios, tienen que ponerse las pilas. Que si no, después van a estar como todo el mundo en las redes sociales. ¿Qué prueba más difícil? Que la prueba para la NASA, que el Ecuador no me deja estudiar, que el gobierno no me da oportunidades. Y en realidad no es así, chicos, es el facilismo de los chicos. Entonces no sean parte de la porción facilista de la juventud. Esfuércense y estudien, que esto necesita de esfuerzo. No, mágicamente lo que yo les hablo no les va a hacer aprender y les va a hacer entrar a la universidad. Porque esto no es magia, esto es esfuerzo. Pilas con eso. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Ya. Entonces, hasta ahí teorías evolutivas, ¿no es cierto? A ver, ¿a qué se refieren las evidencias antropológicas de evolución? Las evidencias antropológicas de evolución tienen que ver con el estudio de los fósiles. Esto tiene que ver con el estudio de los fósiles. Entonces, cuando se encontraron, ¿no es cierto?, restos de huesos principalmente de antecesores. Bueno, claro, nos tardamos un poquito en ver que eran antecesores. Y la idea es prácticamente ir comparando los huesos de antes, ¿no es cierto?, de cadáveres antiguos de cualquier especie, pues un perro, un gato, un ser humano, junto con los restos o los huesos de ahora. Y de esa manera, pues nosotros vamos viendo qué cambió de una generación a otra. Y así nos podemos ir dando cuenta, ¿no es cierto?, de que existió evolución, porque existió un cambio a la final. Y claro, dependiendo también de la época, podemos ir atribuyendo esto a tal vez que el ambiente influyó, o tal vez no, a veces puede ser simplemente por, como les digo, el uso y el desuso. Esas son las evidencias antropológicas. Teníamos evidencias anatómicas. Anatomía se refiere al estudio de los órganos. Voy a poner una imagen acá. Entonces, ¿qué se hace cuando se estudian evidencias anatómicas de evolución? Lo que se hace es coger órganos que sean en común para diferentes especies y compararlos. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí
estamos viendo el brazo de un ser humano, la pata de un perro, ¿cierto? El ala de un pájaro, imagínense la aleta de una ballena, que son, en teoría, ¿no es cierto?, seres vivos que no deberían tener nada que ver uno con otro, porque ¿qué tiene que ver un pez con un pájaro y un pájaro con un mamífero, ¿no es cierto? Pero anatómicamente hablando, estas estructuras son muy similares, incluso ahí tenemos hasta el colorcito de los huesos que se van compartiendo, y vemos que hay diferencias, pocas diferencias, como por ejemplo entre el brazo de un ser humano y la pata de un perro, la única diferencia es que el codo está hacia atrás, que es lo que les permite correr más, bueno, también tienen las falanges un poco alargadas. Entre el brazo de un ser humano y el ala de un pájaro, ¿no es cierto? Lo que podemos ver es que las falanges son mucho más unidas, que les dan ese soporte para las alas. Entre el brazo de un ser humano y el aleta de una ballena, pues, podemos ver simplemente que la aleta de una ballena tiene los huesos más gruesos, ¿no es cierto? Más anchos. ¿Listo? Y bueno, eso también es evidencia de que la ballena alguna vez fue un animal terrestre y etcétera, etcétera. Pero la cosa es cómo o por qué, ¿no es cierto?, seres vivos que son tan distintos o que no deberían tener nada que ver uno con otro, en realidad tienen estructuras que se comparten. Y esto, pues la explicación más simple es porque en algún momento fuimos uno solo y de ahí nos fuimos derivando, ¿no es cierto? Entonces es una evidencia de que la evolución existió. De ahí teníamos también evidencias biológicas. Las evidencias biológicas, chicos, en cambio, tienen que ver con órganos vestigiales, principalmente. ¿Qué son los órganos vestigiales? Los órganos vestigiales, chicos, son aquellos órganos, ¿no es cierto?, que antes tenían un uso, pero actualmente ya no. Entonces son órganos que se han empezado a perder. Existen órganos vestigiales en todos los animales. ¿Listo? En todos los animales, incluso en las plantas. Pero en el ser humano, en especial en esta época, tenemos muchos órganos vestigiales. A ver, chicos, ¿alguien de ustedes que me quiera decir un órgano vestigial o que piense que es vestigial? El apéndice. Ya, el apéndice, ¿no es cierto? El apéndice es una prolongación del intestino grueso, como un saquito, como una bolsa, que a nosotros nos servía para la digestión de semillas. Porque recuerden que como nosotros evolucionamos de los simios, nuestra biología, nuestra forma de diseño biológico está hecha más para alimentación vegetal que para alimentación carnívora. O sea, nosotros deberíamos comer al menos un 70% plantas y apenas un 30% carne. Así estamos diseñados. Y antes estábamos diseñados para comer plantas pues, que ahora no podemos comer, como plantas frondosas, por ejemplo. Antes tú podías arrancar un tallo así de una planta e írtelo comiendo, porque tenías las enzimas, tenías el estómago, tenías los dientes, cosa que ahora ya no, ¿no? Si tú te arrancas una rama de un árbol para comértela, vas a romper los dientes y te va a dar una indigestión, pero antes no. Entonces el apéndice nos servía justamente para digerir semillas, que éramos capaces de comerlas. Ahora, en realidad ya no tiene ese uso porque nosotros ya casi todo lo que comemos lo comemos cocinado, ¿no es cierto? Incluso hasta frutas la gente ya no quiere comer crudas, ya todo es comer cocinadito. Y se ha ido perdiendo. Aparte se ha vuelto un poquito peligroso porque como es parte del intestino, puede ser tranquilamente atacado por bacterias, se infecta, se revienta, te da un derrame y te puede matar. ¿Qué otro órgano vestigial se les ocurre, chicos? Las muelas del juicio. Las muelas del juicio, ¿no es cierto? Los famosos terceros molares. Antes los terceros molares nos servían para triturar material vegetal frondoso. Justo lo que les decía, arrancar una ramita e irnos comiendo la rama. Como teníamos un juego extra de muelas y bueno, las mandíbulas más fuertes también, entonces podíamos comerlos. Pero ahora ya no, ¿no es cierto? De hecho, bueno, si a una persona le sale, generalmente se lo sacan porque se vuelve un poco molestoso, un poco doloroso. Y actualmente también ya muchas generaciones ya no nacen con las muelas de juicio, ya simplemente no les crece. Sí, ya incluso hablando a nivel genético, ya las muelas de juicio están empezando a desaparecer. Tienen hasta los 22 años para que les crezcan las muelas del juicio, por si acaso, ¿no, chicos? ¿Qué otro órgano vestigial se les ocurre? El coxis liso. El coxis. Sí, hay una región, bueno, vamos acá.
Bueno, esta es la columna vertebral, digamos, y la parte baja de la columna vertebral, aquí comienza la cadera, ¿no es cierto? Así, se mete así y se mete así, ya. Bueno, aquí me sale choquito, pero eso se supone que es recto, ¿no? Aquí hay una parte, sí, que la médula ósea sigue corriendo por acá, ¿no? Aquí hay una parte de la cadera, por atrás de la zona púbica, que se llamaba, ¿no es cierto? Tenemos una zona sacra, que es el sacro mismo, y una zona coxígea, que es justamente el coxis, que es lo que nos dice su compañero. Entonces, estas dos zonas antes eran dos zonas distintas. Sí, y de hecho se presentaba movilidad entre ellas. ¿Por qué? Porque ahí era el inicio de nuestra cola. Entonces, como venimos de los simios, teníamos cola. Entonces, ese era el inicio de nuestra cola. Pero actualmente, pues ya no tenemos cola, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que estas dos zonas se han fusionado en una sola zona que se conoce como zona sacrocoxigia. Sacro, a ver, permítanme. Sacrocoxigia. Ya, pero sí, es vestigial en realidad. Es como la parte terminal de la médula ósea, es el conjunto de los nervios, se vuelve un poquito peligroso si te caes sentado. Y más que todo se ha vuelto vestigial porque, por ejemplo, la cola a los animales les sirve para el equilibrio. Pero nosotros, como no tenemos cola, ya nuestro equilibrio no está ahí. ¿Dónde está el equilibrio de los seres humanos, chicos? En los pies. No, en los pies lo que tenemos es un punto de apoyo, como por ejemplo en el dedo meñique, y hablando de eso, el dedo meñique también es vestigial. Hay personas que ya no nacen con los dedos meñiques de los pies, porque los dedos meñiques de los pies nos sirven como apoyo cuando caminamos o corremos, pero el ser humano ha dejado de caminar y ha dejado de correr, ¿no es cierto? Ahora, si caminas hasta la esquina de tu casa a coger el bus, eso ya es mucho ya. Antes caminábamos grandes distancias. Pero es apoyo, ¿no? En realidad el equilibrio nuestro se encuentra en las orejas. Dentro de las orejas existe una pequeña estructura en forma de concha que se conoce justamente como la concha acústica, que está llena de un líquido y este líquido funciona como un nivel. O sea, este siempre está paralelo al suelo. Si tú te acuestas, el líquido se mueve y se pone paralelo al suelo. Si te levantas, se mueve y se pone paralelo al suelo. Y es una de las razones, por ejemplo, de cuando estás acostado y te levantas de golpe, te mareas. Es porque este líquido se mueve bruscamente y como es parte de tu equilibrio, está muy cerca del cerebro, te produce esos mareos. Y así, por ejemplo, el último par de costillas también es vestigial. Y así podemos mencionar un montón de órganos vestigiales que antes tenían su razón de ser, pero ahora, por el cambio en el estilo de vida, pues ya no nos sirven para nada. Pero también forma parte de la evidencia de evolución. También tenemos evidencias moleculares, ¿no es cierto? Y evidencias genéticas, que eran las dos últimas. Las evidencias moleculares y genéticas, en realidad, chicos, son evidencias relativamente nuevas, porque se basan en tecnología genética y en tecnología molecular, que es algo que no hemos tenido en el pasado, es una tecnología de no más de 10 años. Pero, ¿en qué se basa? Las evidencias moleculares prácticamente se basan en ver las moléculas que son comunes a los seres vivos. Nosotros habíamos visto 5 biomoléculas que habíamos dicho que todos los seres vivos en el planeta Tierra las tienen. ¿Se acuerdan cuáles eran esas 5, chicos? Era el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y la otra creo que era el azufre. Ya. Esos, en cambio, son bioelementos. Y claro, son elementos que lo que hacen es formar parte de los seres vivos, del famoso CHON-P, que es justo lo que me dice su compañero, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y, bueno, el azufre es en realidad secundario, pero también es bastante abundante. Por eso son bioelementos. En el caso de las biomoléculas, les voy a dar la primera, ahí se han de acordar. Carbohidratos era la primera. Esas eran las otras. Lípidos también era ahí. Esto lo habíamos visto cuando El ATP. vimos la teoría de Oparin. Esa también, ¿no es cierto? El ATP, las Los ácidos proteínas. nucleicos. Y Los glúcidos.
los ácidos nucleicos. Los glúcidos son justamente carbohidratos, ¿no? Glúcido es una palabra que hace referencia a azúcares. Entonces, son carbohidratos también. Estas 5 biomoléculas que son las comunes para todos los seres vivos dentro del planeta Tierra son también una evidencia de que en un momento fuimos uno solo y que por diferentes circunstancias, ¿no es cierto?, se fueron formando todas las especies del planeta. Y en cambio las evidencias genéticas lo que hacen es comparar el genoma. Esta es súper más nueva. Les voy a poner aquí una imagen también. Entonces, sí, lo que hace esta es coger el genoma de una especie, por ejemplo, un perro, un ratón, un gato, un ave, un murciélago, coge el genoma de estas especies y los compara para ver qué tan similares o qué tan diferentes son. Es muy parecido a las evidencias anatómicas, pero no con órganos, sino ya con la secuencia genética. Y este tipo de comparaciones nos ha permitido a nosotros hacer los famosos árboles filogenéticos, que es lo que les pongo acá. Esto es un árbol filogenético. En un árbol filogenético prácticamente lo que tú haces es ir relacionando las especies. A ver, ¿qué especies están más evolutivamente cercanas? Entonces, por ejemplo, dentro de un árbol filogenético más grande, nosotros vamos a ver acá la rama de las... Sí, no, de los roedores. La rama de los roedores. Entonces aquí nosotros vamos a ver las ratas, los ratones, las raposas, etc. De la rama de los roedores se desprende la rama de los simios. Quiere decir que evolutivamente hablando, los simios están relacionados con los roedores. Entonces aquí vamos a ver los gorilas, los orangutanes, los chimpancés, los monos, etc. Y de la rama de los simios se desprende la rama de los homínidos. Acuérdense que nosotros ya nos desprendimos de los simios hace millones de años, ¿no es cierto? Ahora somos homínidos. Y aquí el único espécimen homínido del planeta es el Homo sapiens sapiens, que es el nombre científico de nuestra especie. Homo sapiens sapiens. Pero es interesante, por ejemplo, ver la relación genética que existe entre un hombre y un ratón. No sé si ustedes han visto... bueno, eso siempre se ve en las películas, ¿no es cierto? Que a los ratones les están utilizando para hacer todo tipo de experimentos. ¿Quieres probar un medicamento? Tienes que pasar por un ratón. ¿Quieres hacer la vacuna contra el COVID? Tienes que vacunar ratones primero. ¿Quieres hacer un proceso quirúrgico? Pues se va contra un ratón. ¿Quieres probar un nuevo sedante? Con un ratón. Un nuevo maquillaje con un ratón. Y yo no sé si ustedes, no sé si nunca se han preguntado, bueno, ¿por qué le molestan tanto la vida al pobre ratón? ¿No es cierto? Hay animales más grandes. ¿Por qué no cogen un cerdo? ¿Por qué no cogen un perro? ¿Por qué siempre le están fastidiando al ratón? La respuesta a eso, chicos, es que la similitud genética entre un ser humano y un ratón es de más del 96%. Eso quiere decir que nuestro genoma, comparado con el genoma de un ratón, es más del 96% en cuanto a similitud. Y por eso es que le molestan tanto al pobre ratón, porque si tú le das un medicamento a un ratón, como el ratón reaccione, hay un 96% de probabilidades de que asimismo reaccione el ser humano. En el caso de los simios es más del 98%. Con el chimpancé, somos más del 99%. En realidad el ser humano no evolucionó del mono. Eso es una forma despectiva de referirse a la investigación científica. En realidad nosotros evolucionamos del chimpancé, de la familia de los simios. De ahí se desprende esta rama de los homínidos, cuyo único espécimen es el ser humano, ¿no? El Homo sapiens sapiens. Evidencias de evolución, chicos. No sé si tienen preguntas aquí. O sea, algo quieran preguntar, que hayan escuchado, que nos quieran compartir. Sin miedo, chicos. Nada, muy bien. Entonces, hasta ahí sería, ¿cómo decir? Como una parte introductoria del curso. Como una parte agradable, por así decirlo. Yo sé que es bastante información, pero digamos que es la parte más agradable que nosotros vamos a ver acá. De ahora en adelante, chicos, ya nos vamos a meter en cintura. O sea, ya nos vamos a meter en materia.
Entonces, lo que vamos a ver de ahora en adelante ya es más complicado. Sí, y más que todo, lo que yo les dije el primer día, como su prueba se ha vuelto más técnica, entonces yo también les tengo que enseñar tecnicismos, les tengo que enseñar palabras científicas. Una recomendación, chicos, lo que les dije desde el primer día, háganse un diccionario de palabras. Escriban ahí la palabra que ustedes no conozcan, que yo use, y escriban el significado, para que después sepan de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar de los seres vivos como tal. Entonces, todos los seres vivos, a ver, sí, todos los seres vivos del planeta, todos los seres vivos de este planeta, están hechos por células. Están hechos por células. Entonces, las células son las unidades básicas de la vida. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos de este planeta están hechos por células. ¿Ok? Ahora, existen tres tipos de células, bueno, se puede resumir en dos, que existen en el planeta Tierra. Son apenas dos en general, podríamos poner tres específicas. Las primeras son las famosas procariotas y las segundas son las famosas eucariotas. Cuando nosotros estamos hablando de células procariotas, estamos hablando principalmente de bacterias. ¿Listo? El término procariota hace alusión a todos los seres vivos que se conocen como bacterias. Cuando nosotros, en cambio, estamos hablando de eucariotas, estamos hablando de células un poquito más complejas, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de células animales y células vegetales. Entonces, cuando estamos hablando de eucariotas, estamos hablando de células animales y de células vegetales. Entonces, podríamos decir que nosotros, los Homo sapiens sapiens, somos organismos eucariotas, porque nuestras células son células animales. ¿Listo? En cuanto que ciertos patógenos que nos producen enfermedades, podemos decir que son procariotas, porque generalmente son bacterias. Ahora les pregunto, chicos, ¿cuáles son las características de las procariotas? Piensen en las bacterias, díganme todas las características que se les ocurra en cuanto a las bacterias. Ah, y por cierto, ya me contestó el administrador y me dice que sí, que chévere lo de la cámara, que es buena idea y todo. Entonces, desde las 6 de hoy nos vamos a conocer en vivo, chicos. Entonces, ya para las 6 de la tarde todos con la cámara encendida, ¿no? Vamos a hacer un receso de unos 5 minutitos a las 5:55 y después de esos 5 minutos ya todos con la cámara encendida. Iránse peinando, dando la cara, etc. Entonces, chicos, características de las bacterias. ¿Qué saben de las bacterias? Que algunos de ellos nos pueden causar enfermedades. Ya pueden causar enfermedades, sí. No, bueno, sí, bien lo dijo su compañero, no lo dijo algunas, y en realidad es así. No es la mayoría, son algunas. Solo el 20% de los procariotas que existen en el planeta Tierra, es decir, solamente el 20% de las bacterias existentes en este planeta causan enfermedades. El 80% de las bacterias que existen aquí en realidad son benéficas. Y en realidad sin ellas no podríamos vivir. ¿Qué más de las bacterias, chicos? En cuanto a su estructura, ¿serán grandes? ¿Serán pequeñas? Son muy pequeñas. Ya, son pequeñas. Caroline me dice unicelulares. Y esa es una característica buena, ¿no? Son de vida unicelular. Y en realidad son pequeñas en cuanto a tamaño. Pero, bueno, ya saben que el tamaño es bastante relativo, ¿no? Son pequeñas comparadas con ¿qué? Son pequeñas comparadas con las células eucariotas, ¿sí? Si una célula eucariota es de este tamaño, una célula procariota sería de este tamaño. Sí, o sea, si tú comparas el tamaño de una bacteria con el tamaño de una célula animal o una célula vegetal, en realidad son muy, muy, muy pequeñas. Podríamos decirles que son enanas.
Y claro, son de vida unicelular. Esto significa que viven solas. Una sola célula de una bacteria ya es vida, es totalmente independiente. Recuerden que cuando nosotros decimos que las células son la unidad básica de la vida, prácticamente estamos diciendo que las células pueden hacer absolutamente todo lo que tú haces. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros respiramos, ¿no es cierto? Nosotros comemos, nosotros nos reproducimos, ¿sí? Nosotros crecemos y cada una de las células de nuestro cuerpo hace exactamente lo mismo. Cada una de las células de tu cuerpo come, respira, se reproduce, crece, se muere, ¿sí? Por eso decimos que son la unidad básica de la vida. Y en el caso de los procariotas, ellos no, bueno, prefieren vivir solos, por eso dice que son de vida unicelular, a diferencia de las células animales o vegetales, por ejemplo, que se unen para formar tejidos y para formar individuos más grandes, como nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos hechos de casi 3 trillones de células. Entonces todas estas células decidieron unirse y formarnos a nosotros, pero en el caso de las bacterias no. En el caso de las bacterias decidieron quedarse viviendo solas. ¿Listo? Entonces vamos a ir poniendo esto en contraste, a ver. Estas son de vida unicelular, estas serían de vida pluricelular, ¿no es cierto? Estas son pequeñas, en cambio estas son gigantes. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más se les ocurre? Lo pueden poner por chat, por último ya, si no quieren activar sus micrófonos, pero díganme algo. Jan, Sin núcleo, profe. ¿me repites eso, Jennifer? Que las procariotas no tienen núcleo. Ya, esa es una diferencia importante. El núcleo. Bueno, por ahí Caroline me dijo movimiento por chat. Pero hablemos primero del núcleo. Bueno, primero, a diferencia de lo que nos han enseñado desde pequeños de la escuela, en realidad las procariotas sí tienen núcleo. Pero hay una palabrita ahí que separa todo. Es esta, ¿verdad? Estas son núcleo indefinido. Y estas de acá, en cambio, se dice que son de núcleo definido. Esa es la palabra clave. Definido e indefinido. ¿Por qué decimos que estas son de núcleo definido? Verá, vamos a dibujar aquí una y otra. ¿Ya? Entonces, ambas tienen material genético. Ya habíamos hablado que los ácidos nucleicos son los comunes, ¿no es cierto?, para todos los seres vivos. Entonces, ambos van a tener ADN. Y el material genético es concéntrico. El material genético es concéntrico. Entonces, para las dos va a ser exactamente igual. Pero ahora, ¿por qué decimos que las células eucariotas tienen un núcleo definido? ¿Por qué? Porque aquí el material genético se va a encerrar en una membrana que es así, redondita. Entonces, cuando tú veas el núcleo de una célula eucariota, vas a ver esta esfera, ¿sí? Que está encerrando el material genético. Entonces está definida porque tiene una forma definida, porque está encerrado justo en una membrana. En el caso de las procariotas, no. En el caso de las procariotas no existe esta membrana nuclear, no existe esto que le encierra. El material genético está regado directamente en el citoplasma de la célula. Y como está regado directamente, en realidad el ADN no tiene forma. ¿Listo? Entonces no vamos a poder definir una forma, no es que vamos a decir, ah, mira, esto es una esfera. No, porque en realidad es una masa amorfa ahí. Entonces por eso se dice que es un núcleo indefinido. ¿Listo? Es una diferencia bastante importante entre una procariota y una eucariota. El tipo de núcleo. Acá tenemos un núcleo definido y acá tenemos un núcleo indefinido. En cuanto a la movilidad, sí, estas de acá son móviles. Vernos a acá. Ya, entonces estas son móviles y claro, estas de acá podríamos decir que son inmóviles. No todas, acuérdense que siempre hay su excepción. Entonces, la mayoría de las bacterias son móviles, tienen estructuras que les permiten moverse, sobre todo en ambientes líquidos. Pero no todas, hay bacterias que no pueden hacer esto. Y la mayoría de las células eucariotas, en cambio, son inmóviles, porque generalmente están formando tejidos.
¿no es cierto? Entonces están formando los tejidos de tu piel, los tejidos de tu músculo, los tejidos de tus nervios, y obviamente esto no se está moviendo, ¿no es cierto? Las células están ahí quietecitas formando los diferentes tejidos. Pero, como digo, todo tiene su excepción. Hay células eucariotas que sí son móviles, como por ejemplo los espermatozoides. Los espermatozoides de ley tienen que moverse, incluso tienen hasta una cola, ¿no es cierto?, para poder producir fecundación. Ya. Sí, una más nos faltaría aquí, esa les voy a decir yo, porque generalmente esta no es tan conocida. Voy a borrar esto. Hay un proceso que es común, ¿no es cierto? No importa si eres procariota o eucariota, ambas hacen lo que se conoce como expresión génica. Es la expresión génica. Cabe recalcar que el material genético, ¿no es cierto?, que controla todos los procesos celulares, se conoce como ADN. Entonces, el ADN no solamente tiene los genes, las unidades de herencia, no solamente controla las características, ¿no es cierto?, si eres alto, si eres pequeño, si tu cabello es negro, si tu cabello es rubio, sino que además el ADN controla todos los procesos fisiológicos de la célula. ¿Qué es un proceso fisiológico? Un proceso fisiológico prácticamente se refiere a todo lo que hace la célula. Entonces, si la célula respira, si la célula produce energía, si la célula se reproduce, si la célula se muere, si la célula crece, todo eso es un proceso fisiológico. ¿Listo? Entonces, el ADN controla prácticamente todos los procesos fisiológicos de la célula. Ahora, el ADN siempre va a ser concéntrico. Eso significa que siempre va a estar en un lugar. Ahora, la cosa es que si siempre está en un lugar, ¿cómo controla todo lo que la célula hace? ¿No es cierto? Eso lo hace a través de unos ayudantes que se conocen como proteínas. Entonces, lo que hace el ADN para controlar todos los procesos fisiológicos, para controlar todas las características de ese ser vivo, es utilizar ayudantes, que se van a llamar proteínas. Entonces, la expresión génica se refiere, ¿no es cierto?, a todos los pasos o todo lo que tiene que ocurrir para que el ADN se transforme o se exprese como proteína. Porque acuérdense que las proteínas están en todo lado, las proteínas se mueven por todo lado, pero el ADN no. Entonces el ADN utiliza estas proteínas para poder cumplir su labor de regulación de todo lo que la célula hace. ¿Ok? Entonces, a la transformación de ADN en proteína se le conoce como expresión génica. Ahora, la diferencia en la expresión génica entre un procariota y un eucariota es que los eucariotas tienen una expresión génica lenta. Y en cambio los procariotas tienen una expresión génica bastante rápida. Como para que se hagan una idea más o menos. Si una célula del páncreas, que sería una célula animal, ¿no es cierto?, está haciendo insulina. Una célula del páncreas se demora aproximadamente 27 minutos en sintetizar una proteína de insulina. En sintetizar 27 minutos. En cambio, una bacteria, que tú le introduzcas el gen para la misma proteína de insulina, se va a demorar apenas 9 minutos. Bueno, de hecho se va a demorar de 3 a 6. Lo que quiere decir que las bacterias para sintetizar proteínas son aproximadamente 9 veces más rápido. De 9 a 4 veces más rápido que una célula animal. Y eso es importante, primero para entender las enfermedades, ¿no es cierto? Porque las bacterias también producen estas proteínas como medio de ataque. Entonces, las que son patogénicas, ¿no es cierto?, cuando entran a un hospedador, para poder defenderse y para poder producir toda la enfermedad, lo que hacen es sintetizar proteínas. Y como sintetizan proteínas mucho más rápido que nosotros, entonces, pues nos terminan produciendo la enfermedad. Claro que en algún punto nosotros las logramos ganar, porque somos lentos, pero un poquito más especializados. Pero bueno, la cosa es que la infección inicial es exitosa justamente porque su expresión génica es rápida. Y muchas de las veces logra vencer el sistema inmunológico y no me queda de otra que acudir a medicamentos, ¿no es cierto?, tratamientos médicos y etcétera. Pero también tiene importancia en la industria, porque el hecho de que una bacteria pueda expresar proteínas así de rápido nos sirvió a nosotros para la elaboración de medicamentos. Cuando yo
soy ingeniero biotecnólogo, ¿no es cierto? Me gradué en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Y en realidad este potencial de las bacterias se aprovecha un montón, porque como aceptan material genético foráneo, tú puedes poner una bacteria a que esté sintetizando insulina humana, a que esté sintetizando penicilina, o a que esté glucidando, por ejemplo, medicamentos, y esto se vuelve barato y se vuelve muy rápido. Entonces, tiene ahí su nivel de importancia. ¿Preguntas hasta acá, chicos, tal vez? Nada. Ok. Vamos avanzando un poquito. Ahora, las células, ¿no es cierto? Como estamos diciendo que son las unidades básicas de la vida, prácticamente, y pueden hacer todo lo que hacen los seres vivos superiores, o sea, lo que hacemos nosotros. Bueno, gracias a que lo hacen. Nosotros, por ejemplo, respiramos, comemos, nos reproducimos, gracias a órganos, ¿no es cierto? A nuestros órganos, por nuestro corazón, por nuestros músculos, por nuestro estómago, ¿no es cierto? Podemos hacer estas diferentes actividades. Las células, ¿gracias a qué? Las células en su interior también tienen una especie de órganos, pero en las células se llaman organelos. Entonces, estos organelos son los que le van a permitir a la célula llevar a cabo los diferentes procesos fisiológicos, ¿no es cierto?, para que viva, para que se mantenga. Entonces, existen organelos, ¿no es cierto?, que son comunes, tanto para los procariotas como los eucariotas, como ya vimos a la final, todos fuimos uno solo, luego se fue dando evolución, entonces es obvio que van a existir organelos que son comunes. Pero como un procariota, una procariota no es igual a una eucariota, entonces obviamente también vamos a tener organelos específicos para cada uno de ellos. Tampoco vamos comparar una célula animal, por ejemplo, con una célula vegetal. Igual vamos a encontrar características únicas de cada uno de ellos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar todos los organelos, absolutamente todos. Vamos a empezar a revisar los organelos que son comunes, o sea, los que son comunes tanto para procariotas como para eucariotas, y luego vamos a revisar los organelos que son específicos. ¿Listo? Nos voy a poner acá. De los comunes. El dibujo que yo voy a hacer, pues lo voy a hacer obviamente una sola vez. Y lo que dibuje después en los específicos, ustedes ya saben que tiene todo lo que voy a poner ahorita, más los específicos de cada uno. Pero como ahorita nos vamos a encargar de los comunes, pues voy a hacer uno solo, ¿no? Entonces, a ver, irán dibujando conmigo y ya les rotulamos. Claro que no vamos a verlos todos tampoco, porque una célula tiene cientos de organelos. Nosotros lo que vamos a ver son los que más nos interesan, ¿no? Los que van a ser evaluados en su prueba. Eso también otra cosa, chicos, que me gustaría recalcarles, que les dije desde el inicio. A mí no me gusta dar lata. Por si acaso algunos de ustedes digan, este profe cómo habla, y eso me van a tomar, y eso estar en la prueba. Sí. Yo no soy de los profesores que da lata. A mí no me gusta dar lata. A mí me gusta dar exactamente lo que ustedes van a ver. Porque en realidad en ciencia la podríamos profundizar mucho más. Pero todas mis clases son basadas justamente en la prueba a la que ustedes se quieren enfrentar. Entonces, si alguna vez se les pasa por la cabeza, profe, y eso nos irán a tomar, la respuesta es sí. Eso les van a tomar. Porque lo que a mí me gusta dar de clases es solamente lo que ustedes les van a evaluar. Sí, eso también me gustaría aclararles por si acaso algún rato digan, no, de esto no voy a tomar apuntes porque esto no ha de salir en la prueba. Porque cuando ustedes hacen eso realmente es lo que más les sale en la prueba. Y vuelvo a asentar esto, ¿no, chicos? Yo no doy nada que no vaya a salir en su prueba. Pilas con eso. Ok, a ver, sigamos dibujando esto. Este por aquí. Este por acá. Vamos a leerlo aquí. Y ya. Estos serían los organelos que a nosotros nos van a interesar, que son comunes, ¿cierto?, para todas las células de este planeta. ¿Cuáles son? Empecemos desde el más externo, el que está más afuera, ¿no es cierto? A este se le conoce como membrana
celular, también le dicen membrana citoplasmática. Luego por dentro, ¿no es cierto? Vamos a tener un espacio, una parte líquida, yo creo que vamos a hablar del por qué, que se llama citoplasma. Luego también vamos a tener estos organelos, generalmente se le pone así de 3 en 3, cada uno de ellos toma este nombre, ¿no? Se le pone de 3 en 3 como representación, pero cada uno de ellos se llama lisosoma. Vamos a tener un organelo en forma de H, como con 2 tapitas. A este, en cambio, se le llama proteosoma. Vamos a tener un organelo que es como una célula mismo, pero hueca. ¿Listo? Es como una membrana hueca, más o menos. A este se le llama vacuola. Vamos a tener el centro de todo, obviamente, el centro de todo, ¿no es cierto? Que es donde está el material genético, el ADN, que este se llama núcleo. Pegado al núcleo, a ver, aquí pongámosle de otro color, ¿ya? Pegado al núcleo vamos a tener 2 de estos, fíjense, este de aquí arriba y este de aquí abajo. Ambos se llaman retículo endoplasmático. Pero fíjense que existen de 2 tipos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que existen 2 tipos de retículos endoplasmáticos. Nosotros vamos a tener el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Es la diferencia entre los dos. El rugoso, chicos, es el que está con los puntitos. ¿Sí? El que tiene los puntitos estos, este es el rugoso. Y esos puntitos son otro organelo que se conoce como ribosoma. ¿Listo? Entonces la diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso es que el retículo endoplasmático rugoso contiene a los ribosomas. Ya después vamos a ver para qué. Y este de acá, este último de aquí, que es, si ustedes se fijan, como si fuera un retículo endoplasmático liso, pero mucho más grande, este se llama aparato de Golgi. Ah, y nos falta uno, nos falta este de acá arriba. Este organelo de acá, en cambio, que tiene así como una forma de pan, ¿no es cierto? Este se llama mitocondria. Entonces, todos estos, chicos, son los organelos comunes, se olviden, para las células eucariotas y las células procariotas, sin importar si son animales o vegetales. ¿Preguntas, chicos, hasta este punto? ¿Y se para qué es ese aparato de Goldie? Ya. Ya vamos a ir estudiando cada uno de los organelos, ¿no? No es que eso se quede ahí. Tenemos que estudiar cada uno de los que están allí. El aparato de Golgi, bueno, tiene que ver con la expresión génica, pero ese sí, espérate un ratito para cuando veamos el proceso, ¿ya? Una pregunta, chicos. ¿Quieren empezar con los fáciles o quieren empezar con los difíciles? Con los fósiles dicen. Ya, Miguel dice con los fáciles. Nadie refuta. Nos quedamos con los fáciles. ¿Cuáles son los fáciles? Por ejemplo, el citoplasma. Ya, aquí tener mucho cuidado con otro término que se suele usar, que es el citosol. ¿Ya? A ver, el citosol, chicos, prácticamente es la parte líquida. La parte líquida de la célula. Ustedes saben que en la célula, ¿no es cierto? Como esta come, como esta se alimenta, como esta tiene ciertos procesos, entonces nosotros lo que vamos a ver allí son sales, ¿no es cierto? Nutrientes, vitaminas, minerales, algunos iones, ¿no es cierto? Entonces todo esto está disuelto técnicamente en agua. Entonces a la parte líquida que tiene todas estas moléculas, se le conoce como citosol. Cuando nosotros cogemos el citosol y le sumamos los organelos,
¿Listo? Entonces, citosol más organelos me da como resultado el citoplasma. Entonces, el citoplasma es prácticamente la parte líquida de la célula, incluido los organelos que existen aquí. Entonces, el citoplasma, que es casi la totalidad de la célula. ¿Listo? Y pilas con ese término de abajo, ¿no? El citosol, que a veces suelen confundir un poco con él. Otro fácil, la vacuola. La vacuola estamos diciendo que es como una célula hueca, ¿no es cierto? No tiene nada dentro. Y como no tiene nada dentro, en realidad lo que se hace es utilizar ese espacio para almacenamiento. ¿Qué se almacena en la vacuola? En la vacuola se almacena principalmente agua. ¿Listo? El agua es, como les decía, la molécula más abundante, eso lo vimos en su momento, y es una de las moléculas más importantes. ¿Listo? Pero el agua tiene que ser controlada, porque si entra demasiada agua en la célula, esta puede explotar. Si entra muy poca agua en la célula, esta puede decrecer en volumen, se llama turgencia, se puede arrugar, también se puede morir. Entonces, ni mucho ni poco. Y la idea para poder controlar esto es justamente tener una reserva. Y la reserva de agua está justamente dentro de las vacuolas. A ver, otro fácil, los lisosomas. ¿Ya? Los lisosomas se conocen como los estómagos de la célula. Estos en su interior tienen unas enzimas que se llaman enzimas hidrolíticas. ¿Qué es una enzima, chicos? No sé si alguien de ustedes sabe qué es una enzima, tal vez. Sin miedo al éxito, como dicen. Ya. Una enzima, chicos, es prácticamente un catalizador. Un catalizador biológico, de hecho. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es cualquier cosa que acelere la velocidad de una reacción. Entonces, se utilizan catalizadores principalmente metálicos, pero esto es inorgánico, porque es algo de materia muerta. ¿Listo? En cambio, las enzimas se dice que son catalizadores biológicos porque vienen de los seres vivos, pero hacen la misma función que los catalizadores inorgánicos, aceleran la velocidad de reacción. Casi todas las reacciones que se producen dentro de un ser vivo son mediadas por enzimas, porque las enzimas hacen que una reacción que se demora, qué sé yo, 2 años, se lleve a cabo en 10 minutos. Entonces aceleran la velocidad de reacción, ¿sí?, de una manera increíble. Entonces casi todas las reacciones son mediadas por enzimas. En este caso, los lisosomas tienen un tipo de enzima que se conoce como enzima hidrolítica, que son enzimas degradadoras. Por eso es que los lisosomas se conocen como los estómagos de la célula, porque cualquier cosa que a la célula se le ocurra comerse, se le ocurra interiorizar, lo primero que va a participar para su degradación van a ser los lisosomas. ¿Listo? Otro fácil, los proteosomas. Entonces los proteosomas, bueno, ya ven que el nombre es parecido porque las funciones son parecidas también. Estos tienen un tipo de enzima, pero en cambio las enzimas de estas son enzimas proteolíticas. A ver, chicos, siempre que ustedes escuchen lisis, siempre que ustedes escuchen lítico en la parte de biología, eso significa rompimiento. Entonces, proteolítico sería que rompe proteínas. Entonces, son enzimas que van a acelerar la degradación de proteínas. A ver, las proteínas estamos diciendo que son extremadamente importantes para nosotros, ¿cierto? Hay proteínas que son estructurales, hay proteínas que son de defensa, hay proteínas que funcionan como enzimas. O sea, las proteínas son súper versátiles. Por eso es que el ADN las utiliza para hacer su función. Pero así, en lo versátiles que son, lo que nosotros necesitamos de una proteína es que ésta esté bien formada, que esté bien hecha, que haga bien su trabajo, lo cual no siempre sucede. No siempre sucede, ¿por qué? Porque las proteínas también se ponen viejas y una proteína envejecida ya no cumple su función de manera adecuada, porque las proteínas también pueden nacer mal formadas. Entonces, una proteína que no está bien hecha tampoco va a hacer bien su función, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de aguantarlos, porque nosotros necesitamos que nuestras proteínas siempre estén al 100%. Para nosotros también
poder mantenernos vivos. Entonces, cuando existe una proteína que ya está vieja o cuando existe una proteína que está mal formada, el proteosoma es el que se encarga de destruirla. ¿Listo? Entonces estas proteínas, por eso tiene dos tapitas, no es como que abre la tapa, se traga la proteína que está vieja o que está mal formada, cierra la tapa y a través de las enzimas proteolíticas, que son enzimas rompedoras de proteínas, pues hace exactamente eso, ¿no? Rompe las proteínas y los componentes de esas proteínas que se rompieron son utilizados para formar proteínas jóvenes, proteínas bien hechas, y de esa manera nos mantenemos siempre, como digo, ¿no? Al 100. Ya. Sí, prácticamente esos serían los organelos fáciles. Ya ven que no son muy complicados tampoco. No sé si tienen preguntas con estos organelos. Ya, listo chicos. Entonces vamos a hacer el receso que les mencioné. Y en este receso lo que quiero es que preparen sus cámaras. Luego del receso, todos con la cámara encendida. No el micrófono, la cámara. Todos con la cámara encendida. Si alguien tiene algún problema con la cámara, me lo manda por chat para yo saber. Y bueno, hasta la otra semana, ya que tenga arreglada o arreglado este problema de cámara. Entonces, 6 minutitos nos tomamos, 6:10 retomamos y 6:10 todos con la cámara encendida, por favor. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ya, no se desconectarán, quédense conectados, pues ustedes pueden ir al baño, cualquier cosa, y 6:10 retomamos. Con la cámara, chicos, por favor.
Listo, chicos. Acaba el receso. Cámaras, por favor. Chicos, por favor. Bueno, Caroline, no hay problema, estás justificada. A los demás, Anaí. Anaí, estás allí, Anaí. Sí, profe, es que se me fue el internet. Gracias por encender tu cámara. Eso, Kevin también ya está en la cámara. Jennifer. Mateo también. Miguel. Dicen yo no prendo cámara porque si prendo cámara se me congela la computadora. Ok, no hay problema. Anthony también ya encendió. Chévere. Dani PG, tu cámara. Gabriel Lora. Jennifer Selly. Gabriel, ¿estás por allí, Gabriel? Sí, estoy listen. ¿Tu cámara? En un momento, listen. Estoy acomodando cosas. Listo, listo. Jennifer, también gracias por encender tu cama. Alison Michelle. ¿Estás por ahí, Alison? Bueno, yo también voy a pedir la potestad para poder eliminar personas de la reunión, porque bueno, si no están en la reunión, ¿para qué tenerlos conectados, no es cierto? Ya, chévere, chicos. Un gusto verles y conocerles. Muy bien. Ahora, lo que quiero que hagan. A ver, estamos. No sé, los 13 que se supone. A ver, quiero que hagan grupos de 2, chicos. No, grupos de 3. Sí, serían 4 grupos de 3 y queda uno de 4. Convérsense, pueden escribir, utilizar el chat de aquí. Convérsense quién con quién. Pueden utilizar el chat de WhatsApp del grupo, ¿no es cierto? Pueden escribirse por interno, no sé. Listo, grupos de 3 y queda uno de 4. Y cuando ya tengan el grupo, ahí sí me lo hacen saber a mí, ¿no? Para saber cuál es el grupo 1, cuál es el grupo 2, cuál es el grupo 3. En total deberían salir 4 grupos. Ya, dicen ya tengo grupo. Ya, ¿me puedes dictar, por favor, el nombre de los integrantes? Anaí Carrera, Carolyn Cantoña y Kevin Ibáñez. Espérame. Anaí Carrera. ¿No me dijiste? Bueno, Kevin tú, obviamente. Kevin Ibáñez. Y Caroline Ah, con Caroline. ¿Cuál era el apellido de Caroline? Cantoña.
Ya, aquí tenemos el primer grupo. ¿Quién más tiene ya, chicos? Am, para el primer grupo todos tienen entre todos sus números de contacto, ¿no es cierto? Es importante que mantengan un contacto porque obviamente les estoy haciendo hacer grupos porque les quiero mandar un trabajo en grupo. Y Gabriel, sigo esperando tu cámara, verás. Listen, Dime, Jean-Pierre, ¿ya tienes listen puede grupo? ser de dos los grupos. Puede ser de dos. O tiene que ser de letra. Ese como están 13, por eso decía de 3 y uno de 4. ¿Con quién nomás estás, Jean-Pierre? Con Anthony Ponce. Con Anthony Ponce. A ver, chicos, ¿quién se quiere incluir al grupo de Jean-Pierre y Anthony Ponce? Bonito, nomás les hace falta a ellos. Alguien que todavía no esté Listen. hablando con nadie. Mateo, ya. Echeverría. Acuérdense que tienen que tener contacto, ¿no? Entonces ahorita pueden escribirse, intercambiar sus números de WhatsApp, háganse un grupo aparte, la forma que ustedes vean para cumplir el trabajo, ¿sí? Ya, nos faltan 2 grupitos nomás, chicos. Miguel, ¿ya estás hablando con alguien para hacer grupo? No, listen. ¿Por qué no estás hablando con nadie, Miguel? ¿Qué sucede? Listen, A ver, Alison, dime. puedo decir ella. Yo, Adrián Melo y Belén. Y Dani. Adrián Melo. ¿Y la otra persona me dijiste? Dani. Dani PG. Sí, listen. Y bueno, por descarte, ¿no es cierto? Los que quedan tienen que hacer el otro grupo. ¿Cuáles son los que quedan? Los que quedan, bueno, son Andrés Palacios. Que Andrés Palacios sí me gustaría que me mandes, aunque sea un mensaje por chat, porque no te he escuchado nunca la voz. Tampoco veo tu cámara encendida, entonces. Aunque sea un mensaje por chat, envíame a Andrés Palacios, por favor. Gabriel Lora. Miguel Paredes. Y Mateo Echeverría, ¿no? No, Mateo ya está acá. Sería Jennifer Celi. Ya. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer, chicos? Este trabajo queda para la siguiente clase. ¿Ya? Lo que van a hacer es preparar una exposición. Y entonces, desde ya les digo, obviamente tienen que comunicarse, ver cómo se van a intercambiar sus partes de las presentaciones, cómo van a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo va a ser una exposición. Y al final de la clase les voy a dar los temas que va a tener que exponer cada grupo. Pero bueno, al primer grupo, sí. Al primer grupo vamos a darle como primer tema que nos hable sobre las teorías de origen de la vida. Un pequeño refuerzo, ¿no? Acuérdense que nosotros vimos de teorías de origen de la vida, vimos generación espontánea, vimos panspermia, ¿no es cierto? Y vimos la teoría de Oparín.
El primer grupo es Anaí Carrera, Kevin Ibáñez y Caroline Cantuña. Entonces, hubo una exposición sobre teorías de origen de la vida. Estas exposiciones no van a ser muy largas, chicos, van a ser máximo de 15-20 minutos. Máximo 20. 15-20 minutos, estamos perfectos. Segundo grupo, que es Jean-Pierre, Anthony Ponce y Mateo Echeverría. En cambio, inmediatamente, ¿no es cierto?, nos daría una exposición sobre las teorías evolutivas. Solo las científicas, ¿no? Darwin y Lamarck. Pero, obviamente, chicos, no quiero que vengan solamente a hablar, ¿no? Utilicen recursos, hagan una presentación en PowerPoint, utilicen imágenes, como si fuera una exposición del colegio. Yo solo quiero que me vengan y me digan, ah, sí, Darwin, adaptación, selección natural, gracias. No, no. Quiero que me hablen bien, que me expongan bien. ¿Ok? Eso por ahora con estos dos. Al grupo 3 y al grupo 4 ya les digo el tema al final de la clase. Muy bien, ahora vámonos para acá. Y vamos a continuar. Entonces, ahora, bueno, ya vimos los fáciles, ¿no es cierto? ¿Qué nos toca ahora? Nos toca los difíciles. Entonces, para esto sí, su atención, ¿no, chicos? Más que todo, si tienen alguna duda, no se quedarán con ninguna duda que les surja. Vamos a empezar a hablar de la membrana celular. Vamos por acá. Y las cámaras, ¿no, chicos? Son obligatorias. Os digo, ya voy a pedir acceso para la siguiente clase para poder tener el acceso de retirar personas. Y bueno, ahí sí las reglas del juego ya cambian, ¿no? Por ahora no les puedo retirar así no me contesten. Se lo reclase sí. Así que pilas con sus cámaras, pilas con sus micrófonos. Nos vamos a poner un poquito más estrictos. A ver. Vamos a ponerles una imagen acá. Darles esto. Ya. Entonces, esta, chicos, es una membrana celular. ¿Ok? Es como que todas las estructuras que nos podemos encontrar en ella. Entonces, de la membrana celular vamos a definir dos cosas. Primero vamos a poner cuál es la definición de membrana celular. Y luego vamos a poner cuál es la función. Porque la definición y la función en realidad no son lo mismo. Entonces, ¿cómo se define una membrana celular? Una membrana celular se define como una bicapa fosfolipídica de carácter anfótero. Esta es la definición de una membrana celular. Es una bicapa fosfolipídica de carácter anfótero. ¿Qué es lo que hace una membrana celular? ¿Cuál es su función? La función de una membrana es el transporte de sustancias. ¿Okay? Entonces, vamos a ir definiendo uno por uno, ¿no es cierto?, qué significa cada una de estas cosas de la definición. Entonces, primero, quiero que se fijen en la imagen. Fíjense que una membrana es más o menos como un sándwich, ¿no es cierto? Tenemos una capita arriba, tenemos una capa intermedia y una capita abajo. Entonces tenemos aquí esta capita superior y esta capita inferior y este relleno. Entonces, como tenemos dos capas, ¿no es cierto?, una capa hacia arriba y una capa hacia abajo, una capa hacia afuera de la célula, una capa hacia adentro de la célula, entonces por esa razón estamos diciendo que esto es una bicapa. Bi de 2, capa pues de capa, ¿no es cierto? Entonces decimos que es una bicapa porque tiene dos capas. Una capa hacia afuera y una capa hacia adentro. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el medio? En el medio, lo que nosotros diríamos el relleno de esto, ¿no es cierto? Ustedes se fijan, esas como linitas amarillas que se ponen allí, en realidad son cadenas de lípidos. Y las cadenas de lípidos suelen estar unidas aquí en el medio de las cadenas de lípidos. Lo que nosotros vamos a encontrar uniendo la cadena de un lado con la cadena del otro, generalmente son cabezas de fósforo. Cabezas de fósforo. Entonces, si tenemos lípidos unidos a fósforo, lo que tenemos aquí son fosfolípidos.
¿Listo? Entonces de ahí sale la primera parte, que es una bicapa fosfolipídica. Es una bicapa porque tiene dos capas, ¿no es cierto? Una hacia arriba y una hacia abajo. Y fosfolipídica porque los lípidos de las capas están unidas mediante cabezas de fósforo. ¿Listo? Ahora, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la molécula más abundante en los seres vivos es el agua. Lo que quiere decir que hacia afuera de la célula, tanto hacia afuera como hacia adentro, lo que nosotros vamos a encontrar en mayor cantidad es agua, ¿cierto? Lo que quiere decir que las capas de esta célula, ya sea la capa superior o la capa inferior, ¿sí? Las capas de esta célula están en contacto constante con el agua. Entonces, tienen que llevarse con el agua, tienen que caerles bien con el agua, tienen que ser afines con el agua. Y a todas las estructuras que se consideran afines con el agua se les denomina hidrofílicas. Entonces, nosotros podemos decir que las capas de la membrana, ¿cierto?, son de carácter hidrofílico. Porque se llevan con el agua, porque son afines al agua, porque están en contacto constante con el agua. ¿Listo? Pero, en cambio, en el medio de las capas, lo que nosotros tenemos es un colchón de grasa. Nosotros tenemos un colchón de fosfolípidos. Y los fosfolípidos, las grasas en sí, los lípidos en general, no se llevan con el agua. Es como cuando intentas mezclar agua con aceite, ¿no es cierto? No se van a llevar. Entonces, cuando hay una molécula, una sustancia, una estructura que no se lleva con el agua, que no es afín al agua, a esta se le denomina hidrofóbica. Entonces, técnicamente, nosotros podemos decir de una membrana celular que esta va a ser hidrofílica hacia los extremos, hacia las capas, va a ser hidrofílica, pero va a ser hidrofóbica hacia el centro. Y en el centro lo que nosotros tenemos es un relleno de grasa, es un colchón de grasa. ¿Estamos, chicos? Díganme sí. Gabriel, ¿estamos dónde estamos? Sí, Licen. Ok. Ahora, cuando existe una estructura, sea cual sea, o cuando existe una estructura que hacia un lado es hidrofílico y hacia otro es hidrofóbico, a este tipo de característica única, o sea, una molécula, una estructura que hacia un lado es hidrofóbico y hacia otro lado es hidrofílico, esa característica se conoce como característica anfótera. Entonces ahí ya tenemos el significado de cada una de las palabras de la definición, ¿no es cierto? Porque decimos que la membrana celular es anfótera, porque resulta que hacia las capas, hacia los extremos, es hidrofílica, perdón, pero en cambio hacia el centro, por el colchón de grasa que tenemos ahí, entonces va a ser hidrofóbica. Entonces es anfótera porque es hidrofílica y hidrofóbica al mismo tiempo. Perdón. Ahora, estas características propias y únicas de la membrana es lo que va a permitir que esta estructura cumpla su función, que es la función de transportar sustancias. Bueno, chicos, un ratito. Ya. ¿Qué es la función de transportar sustancias? Entonces, ¿cómo es que estas características le están permitiendo a la membrana el transporte de sustancias, ¿no es cierto? En realidad es muy sencillo. ¿Qué tal, por ejemplo, si viniera una molécula de agua y quisiera atravesar la membrana? La pregunta es, ¿puede o no puede? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dices, Jean-Pierre? ¿Podría o no podría?
Disculpe, Lisa. ¿Puede o no puede atravesar? Mm, Chicos, ya apagaron las creo que cámaras. sí. Las cámaras tienen que estar encendidas. Bueno, contéstame, Jean-Pierre, por favor. Sí, creo que ¿Por qué? atravesaría. Sí, ¿por qué? Eh, ¿Por qué me dijiste perdón? Jean-Pierre, ¿estás ahí? ¿No estás ahí? No sé. Acuérdate que tienes que activar el micrófono y dejarlo activado. Activa tu micrófono, por favor, Jean-Pierre. Déjalo ahí, no lo topes. Solo actívalo y déjalo ahí. Ya, entonces ahora sí, no sé, la verdad, con Lisa. tranquilidad. No sé, la verdad, Lisa. No, pero ¿por qué me dices que sí? ¿Cuál fue tu razón de pensar que sí? Mm, mm, ¿Es alguien que le quiera ayudar a su compañero? En realidad no, ¿no es cierto? En realidad no va a poder atravesar la membrana esta molécula de agua. ¿Por qué? Porque la primera capa con la que se encuentra es una capa hidrofílica. Entonces hasta ahí chévere, porque se lleva. Pero luego te encuentras con un colchón entero de grasa, te encuentras con un colchón entero de una sustancia hidrofóbica que rechaza el agua. Entonces, por más que esta molécula de agua quiera ingresar, no va a poder, porque el colchón de grasa no le va a dejar. ¿Estamos, Jean-Pierre? sí, Lisa. Ahora, ¿qué pasaría, chicos, con una molécula de azúcar? Sería glucosa, el azúcar común que tienen en la casa. Si esta quiere atravesar la membrana, ¿puede o no puede? ¿Qué me dices, Gabriel? Gabriel Lora. Sí, es con nosotros, Gabriel. Sí, Lisa. Ya, entonces, Gabriel, igual lo mismo, ¿no? Ya tu micrófono está activo y déjalo, ya no lo topes. ¿Qué piensas de la molécula de glucosa? ¿Puede o no puede atravesar? Mm, no creo. ¿Por qué no? ¿Qué te Mm, lleva a esa conclusión? porque es una molécula. Te hago una pregunta, Gabriel. ¿El azúcar se lleva o no se lleva con el agua? Sí se lleva con el agua. Ahí Es tienes tu soluble. respuesta. Entonces, el azúcar no puede atravesar la membrana porque también es hidrofílica. ¿Listo? Entonces el azúcar tampoco podría atravesar, igual se va a quedar ahí estancado y no va a poder entrar. Porque como el azúcar se lleva con el agua, resulta ser también hidrofílico. Y otra vez este colchón de grasa que es hidrofóbico lo va a detener. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me comí una salchipapa y una molécula de grasa, esto es grasa, quiere ingresar? ¿Puede o no puede? Sí, listo. Esa obviamente sí va a poder. ¿Por qué? Porque bueno, se va a encontrar con una capa hidrofílica. Está bien, que no se lleva porque esta es hidrofóbica. Pero fíjense que la capa es delgadita. Entonces no le va a poner tanta resistencia. Lo más importante aquí sería el colchón de grasa, ¿no es cierto? Y como este es grasa y este es grasa, se llevan súper bien
no va a tener ningún impedimento para poder atravesar la membrana de manera libre. Entonces, una primera forma en que la membrana logra transportar sustancias de un lado de la célula al otro es a través de su característica. Todo lo que sea hidrofóbico entra sin ningún problema. Todo lo que sea hidrofílico no entra por la parte hidrofóbica que tiene la membrana en medio. ¿Listo? Pero bueno, la cosa es, entonces, hay sustancias que ingresan de manera libre, sin que nadie les diga nada, sin pedir permiso absolutamente a nadie, y chévere, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con estas otras moléculas que son hidrofílicas, por ende no van a entrar libremente, pero son vitales? ¿Sí? Son súper importantes para mantenernos vivos, como el agua, como el azúcar, ¿no es cierto? De hecho, la glucosa es la molécula que genera energía dentro de nuestro organismo. Es vital, pero no ingresa libremente. Entonces, ¿por dónde ingresan ellos? El agua, que es vital también, pero no ingresa libremente. ¿Por dónde entra? ¿No es cierto? Para eso vamos a ver que la membrana tiene unas estructuras adicionales en su superficie, ¿no es cierto? Fíjense estas estructuras acá, esta de aquí, esta rojita, esta verde. Estas estructuras, arriba, estas estructuras se llaman receptores celulares. A ver, Dani PG, así es con nosotros, Dani. Sí, Licen. Ya, lo mismo, ¿no? Ahí déjale tu micrófono, ya no lo topes, solo me contestas. A ver, Dani, digamos que tú tienes hambre, ¿ya? Y yo te pongo enfrente una manzana real y una manzana de cera. ¿Cuál te comes? La real, ¿Y cómo sabes cuál es la real? porque son diferentes por su contextura, Entonces su la brillo. sientes. Por el Ujú. tacto la sentirías. ¿Qué más? Podrías Por, olerlas, sí, también. podrías verlas, nada más. Ujú. Podrías incluso saborearlas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Pero hay una pregunta ahora. ¿La célula cómo sabe? ¿Cómo sabe una célula qué se tiene que comer y qué no? Porque yo nunca he visto una célula con ojos, con nariz, con manos. Piensa un poquito en la respuesta y haz eso, regálenme un minutito nada más, chicos, por favor. Ya. Entonces, Dani. Ya Licen. Entonces, ¿cómo crees que las células hacen? Pues para saber qué se tienen que comer y qué no. También la sienten. Ya saben su estructura. Más o menos. Sí, de hecho va más o menos por allí. Gracias, Dani. Ya. Las células, sí. De hecho, sí tiene por ahí su razón, Dani. También logran percibir su estructura. Sería la respuesta adecuada, ¿no? Que está bastante bien. Y lo hace a través de los receptores celulares. Entonces,
esta estructura, estos que se llaman receptores celulares que están en la superficie de la membrana, lo que hacen es, bueno, repito, justo lo que nos dice Dani, ver la estructura de las moléculas que quieran entrar y ver si es que en realidad vale la pena o no vale la pena permitirles el ingreso. Ahora, o sea, prácticamente permiten reconocer. ¿Listo? Ahora, ¿qué tan específico es esto? Esto en realidad, chicos, es extremadamente específico. Prácticamente nosotros podríamos decir que existe un receptor celular para cada molécula conocida. Entonces, para la glucosa hay un receptor, para el agua hay un receptor, para la sal hay un receptor, para el cloro hay un receptor, para el sodio hay un receptor, para la insulina hay un receptor, para el glucagón hay un receptor, para todo lo que a ustedes se les ocurra existe un receptor. Lo que quiere decir que este reconocimiento es extremadamente específico. Listo, los receptores celulares suelen trabajar junto con estas otras estructuras, está aquí, que si ven que es una estructura que atraviesa de lado a lado, está aquí, está acá, está aquí, está rojita, está acá, está roja y acá. Entonces son estructuras que atraviesan la membrana de un lado al otro. Estas estructuras se llaman proteínas transmembrana. Proteínas transmembrana. Y también suelen decirles, acá, o también suelen decirle proteínas de inclusión. Entonces, estas proteínas transmembrana o proteínas de inclusión nos van a servir a nosotros como un canal. Es justamente el canal de entrada. Entonces, cuando una molécula quiere ingresar a la célula, ¿no es cierto?, que sea de carácter hidrofílico, que no va a poder por la hidrofobicidad de la mitad de la membrana, lo que van a tener que hacer es presentarse ante un receptor. Entonces, esta molécula se presenta ante un receptor, el receptor lo reconoce, si es que no lo reconoce, la molécula tendrá que irse a otro receptor y a otro receptor y a otro receptor hasta encontrar uno que lo reconozca. Pero una vez se encuentra un receptor que lo reconoce, lo que hace el receptor es enviar una señal a la proteína transmembrana y esta proteína transmembrana, de lo que inicialmente está cerrada, se abre y forma un túnel, ¿sí? Forma una vía de entrada y por ahí ingresa la molécula. Una vez que la molécula ya está dentro de la célula, este túnel se vuelve a cerrar para evitar que ingrese cualquier otra cosa que no tiene que ingresar. ¿Listo? Entonces, de esa manera ingresan este tipo de moléculas. Entonces, fíjense que en realidad nosotros estamos viendo dos tipos de transporte. ¿Listo? Estamos viendo transporte de moléculas que necesitan un receptor, que necesitan una proteína, en otras palabras, que necesitan energía. ¿No es cierto? Porque para que la proteína cambie su estructura de cerrada a abierta, obviamente va a necesitar energía. Y estamos viendo un tipo de transporte, en cambio, en que las moléculas simplemente ingresan y se acabó el lío. ¿Cómo se llaman esos transportes? Este transporte de acá, donde la molécula simplemente ingresa, se conoce como transporte pasivo. Vamos a poner acá, que hay dos, ¿no? Ahí está el pasivo. Y está el activo. Entonces, en el transporte pasivo, técnicamente, no existe gasto energético. Porque las células, al tener las moléculas, perdón, al tener un carácter hidrofóbico, simplemente ingresan. Pero en cambio, en el transporte activo, ¿no es cierto? Como ya interfiere un cambio conformacional de la proteína, la intervención de un receptor celular, entonces ya gastamos energía. ¿Sí? Y ahí tenemos la diferencia entre estos dos tipos de transporte. Y de esa manera ya vemos cómo cualquier molécula puede ingresar, algunas con restricción, otras sin ella. Eso sería todo lo que nos interesa de la membrana celular, chicos. ¿Tienen preguntas allí? ¿No? Ok, entonces membrana celular, estamos. Bueno, lo siguiente sería hablar de mitocondria. Vamos a hablar un poquito de la mitocondria hasta donde lleguemos, porque evidentemente no la vamos a acabar, es una estructura un poquito compleja. Vamos a hablar de ella hasta donde podamos. A ver. Ok.
Entonces, primero, la mitocondria tiene dos membranas, ¿sí? Tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. La membrana externa es la que le da esa forma alargada, por así decirlo, y la membrana interna, en cambio, se encuentra formando pliegues adentro, ¿sí? Estos pliegues de estas curvitas se conocen como crestas, justamente, y entre las diferentes crestas que se van formando por los pliegues de la membrana interna, no, lo que nosotros vamos a ver es que esto se llena de un líquido, y este líquido se conoce como matriz mitocondrial. ¿Ok? Y prácticamente en la matriz de la mitocondria es donde se dice, ¿no? Sucede la magia. Ahora, ¿cuál es la función de la mitocondria? Vamos a ponerla acá. Función. Bueno, la mitocondria, chicos, es conocida como el centro energético celular. Acuérdense que casi todos los procesos, el 99% de los procesos que se llevan a cabo en los seres vivos, requieren energía. ¿Ok? ¿Dónde se produce esta energía? Esta energía se produce en las mitocondrias. Ahora, chicos, ¿cuál habíamos dicho que era la molécula energética por excelencia de todos los seres vivos? Anthony. ¿Estás con nosotros, Anthony Ponce? Anthony. Sí. Veo que activaste tu micrófono, Anthony, pero no logro escucharte. ¿Tienes para escribir en el chat mejor? No, Anthony, definitivamente. O sea, veo que activas, pero no se te escucha, ¿no? Anaí Carrera. ¿Estás por ahí, Anaí? Sí, profe, por aquí estoy. Ya, Anaí, a ver. Te voy a hacer algunas preguntas, ¿no? La primera, ¿cuál era la molécula que nosotros dijimos que era la molécula energética por excelencia de todos los seres vivos? Eran 3 letras en mayúscula, parte de las biomoléculas. ATP, el adenosín trifosfato, creo que era eso. Ya, perfecto. Entonces, el ATP. Muy bien. Entonces, no te miras, ¿no? Entonces, chicos, una de las funciones, ¿no es cierto?, de las mitocondrias es justamente la síntesis de ATP para la producción energética. Ahora, te hago una pregunta, Nay. Todas las células tienen mitocondrias, eso te lo afirmo yo. La pregunta sería, ¿tú crees que todos los seres de una misma especie, por ejemplo, seres humanos, digamos yo y otra persona, ¿ya? Es más, y otro hombre, ¿ya? Para que sean hasta el mismo género, ¿tú crees que tienen la misma cantidad de mitocondrias? ¿O crees que dentro de los individuos de una especie, en realidad la cantidad de mitocondrias difiere? No sé, pues. ¿Diferentes me dijiste? No te escucho bien, Anaí. No sé, profe, sí me escucha. Ahí te escucho. Ay. No sé, Pero, profe, ¿tú qué piensas? ¿O qué se te ocurre ahorita, aunque sea? que difiere, Lice. Difiere en realidad. Se puede ver en los niños mismo, ¿no? Hay niños que tienen muchas mitocondrias, hay niños que tienen pocas. ¿Cómo crees, Anaí, que sea un niño con muchas mitocondrias, sabiendo que son los centros energéticos? O sea, como que más activos y así. Eso, ¿no es cierto? Entonces las personas con muchas mitocondrias tienen que ser personas muy activas, muy extrovertidas, que no se quedan quietas, que todo el tiempo tienen que estar haciendo algo. ¿Cómo crees que sean los que tienen pocas mitocondrias, Anaí? O sea, como que más reservaditas y así.
son niños quietitos, callados, introvertidos, ¿no es cierto? A veces no es tanto represión, sino es más la cantidad de energía que tienen. Ahora, última pregunta, Nay. Con esta ya te libero. ¿Tú crees que la cantidad de mitocondrias que tiene una persona está relacionada con la inteligencia de esa persona? Mm, no. Ok. Mm, Eso, muchas gracias, Anay. Bueno, en realidad, chicos, sí. En realidad sí tienen que ver. Personas que tienen muchas mitocondrias tienen una propensión hacia la inteligencia. Pero ojo, no porque un niño sea hiperactivo vas a decir, ah, qué lindo, tiene muchas mitocondrias y va a ser inteligente. No, porque el hiperactivismo es muy distinto a la energía generada. Eso puede decaer en otro tipo de trastornos. También cabe recalcar, chicos, que hay una diferencia muy grande entre lo que es inteligencia y conocimiento, ¿no? No porque una persona sea inteligente, sabe, por ejemplo, las 3 leyes de la termodinámica o las leyes de Newton. No, porque eso es conocimiento. La inteligencia, chicos, se define como la capacidad para resolver problemas. Entonces, una persona puede ser muy inteligente, pero con poco conocimiento, tal vez no tuvo acceso a la educación, y otra persona puede tener mucho conocimiento, pero puede ser muy poco inteligente. Por ejemplo, las típicas personas, ¿no es cierto?, que se pasan estudiando casi 3 semanas para una prueba. Entonces, y son personas que en realidad tienen que estar ahí y ahí y ahí, y repasa y repasa y repasa, porque no se les logra quedar. Entonces ahí estaríamos hablando de una inteligencia no tan alta, y por eso necesita apresurar o repasar tanto. Hay otras personas, en cambio, ¿no es cierto?, que sí, 2 leídas y ya está. Entonces ahí estaríamos hablando, pues, de una buena inteligencia, porque la capacidad de comprensión, la capacidad de retención, entonces tiene que ver con la inteligencia. Pero en realidad sí existe una relación entre la inteligencia de una persona y la cantidad de mitocondrias que tiene. Y lo interesante, chicos, es que las mitocondrias que nosotros tenemos dependen exclusivamente de nuestras madres. Porque cuando existe la fecundación, cuando existe la unión del óvulo con el espermatozoide, para que ustedes se hayan generado, el espermatozoide de papá solamente aporta con material genético. La célula que aporta con las mitocondrias, con los retículos endoplasmáticos, con los ribosomas, con las vacuolas, en realidad es del óvulo. Entonces, las cantidades de mitocondrias que nosotros nos van a definir después son heredadas por la madre. Entonces, hay muchos estudios que afirman que la inteligencia se hereda y se hereda a través de la mujer. ¿Preguntas, chicos, tal vez? Ok. Entonces, por el día de hoy vamos a quedar hasta allí. Para los otros 2 grupos, ¿cuál va a ser el tema de exposición? Para el grupo de 4, que es Andrés Palacios, Gabriel Lora, Miguel Paredes y Jennifer Selly, para ese grupo ustedes van a hablar sobre expresión génica. Todo lo que puedan sobre expresión génica. ¿Estamos, Miguel? Sí, Lisa. Ok, y para el grupo de 3, que me queda, que es Alison Shell, Adrián Melo y Dani PG, ustedes me van a hablar sobre respiración celular. Ojo, respiración celular incluye, anotaránse, ¿no?, glucolisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. Glucolisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, esos son los procesos que incluyen la respiración celular, y ese va a ser su tema de exposición. Si estamos... Dani. Sí, listen. Ya. Perfecto, chicos. Entonces, cada uno de los grupos tiene su tema de exposición. Esta exposición la vamos a llevar a cabo el día jueves 27, o sea, pasado mañana, que tenemos la otra clase. Eso sería todo por hoy, chicos. No se olviden utilizar recursos multimedia. No se vale simplemente venir a hablar.
tienen que hacer una presentación sí o sí. Entonces nos vemos la siguiente clase, chicos. Se le harán de estudiar. Tengan una excelente noche, chicos. Hasta luego.